estar bien con el Señor. Y ella, yo le decía, mira esto, y empecé a enseñarle el evangelio y ella empezó a anotar las citas. Y le dije, no, en este momento ponme cuidado. Dijo, no, yo después repaso, porque no, pero yo ya no sé qué. Y sí, el Señor, pues como Jesús, o sea, me dio a entender muchas cosas que no tenía el evangelio. Y yo, ay, Señor, ten misericordia, por favor. Pero la muchacha ayer fue el entierro. La muchacha murió. Y no, ese día no fue Vea posible pues. que me revelaran. Y yo, la verdad, me dio mucha tristeza. Dije, Señor, ojalá tú hayas, eso que se sembró ese día, tú le hayas recordado y le hayas puesto en ella, en el corazón, el buscarte realmente. Porque ese día yo le hablé de convencimiento de pecado, de justicia y juicio. Y pues, veremos a ver. No sé, el día del juicio veremos. Uy, no, qué nervios, me da escalofrío saber que Dios le da a uno una persona para que le hable, le insiste, la persona está para morirse. Y uno no se imagina, ¿no? No. La verdad, que Dios nos use y nos use con más. Sí, Hay una yo, palabra que yo uso que se llama objetivos, que seamos más objetivos. sí, como eso, como ahora sí como un verdadero misil, toca es directo a la yugular, dijo un amigo. Sí, señor. Hay que Sí, trabajar bastante en llegarle al corazón a las personas. sí, y eso, Entonces, pero pues aprovechemos, eso toca con harta chocosuela, yo ya express. pero bastante ollas express, hermano. Sí, 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 para que Dios sea preparando esa tierra, porque muchas veces se habla, y pues de pronto no va acompañada de la suficiente oración y uno no, o no sé si es que yo soy muy impaciente, o no sé si es que me afana el que como que vea que no, como que no lo acogió, venga, a ver, ¿cómo? O sea, porque hay gente que yo le he hablado, por ejemplo, tengo en el grupo 6B, está tomando dos compañeros míos de trabajo, y uno de ellos le habló al hermano y el hermano está también con nosotros, entonces, no, muy, muy interesante, o sea, ver el hambre y la sed que ellos sí tienen, y ese muchacho, el hermano pregunta, mire que no sé qué, y qué es esto, y qué es lo otro, entonces, pues gloria a Dios, y ahí vamos con ellos, en el nombre de Jesús. Bueno, me alegra mucho, manito, porque eso es lo que estamos pidiendo, Sí, que el Señor se glorifique, que podamos ser más objetivos, más. Y pues obvio que hay que arar el terreno anticipadamente, ¿sí? sí, Para que yo creo que era lo que más hacía Jesús, para que cuando se diera la oportunidad y fuera a suceder el milagro, él ya había orado anticipadamente. Entonces sí. nosotros por las personas también estamos orando igual. Empezamos a arar terrenos y anticipadamente, y cuando ya nos encontramos las personas, eh, pues el corazón está ahí preparado para oír con fe, que Sí, la palabra no vuelve vacía. Pero amén. así a veces nos llenamos de ansiedad Sí, porque sí, me pasa. queremos hacer las cosas así, eh, eh, pues con más fervor y con más excelencia para el Señor y que seamos más convincentes. Sí, yo esta Porque mañana también sí, le decía al Señor, Padre, yo necesito como ir a una persona, a personas así, pero el lunes fui a una casa, el martes estuve por allá en otro lado, pero ya el miércoles, pues el miércoles tenía clase y ayer sí no pasó nada por ahí con una persona nomás compartí, entonces a mí eso, yo digo a veces, ay no, y sí fui re inútil en el evangelio, no inútil, sino re inútil, no hice nada, no le hablé a nadie, no se compartió, y eso a veces me entristece, de verdad. y lo felicito. Ojalá nunca se le quite esa tristeza de no bajar bandera por el Evangelio. Porque Sí, bueno, le llamamos en las ventas bajar bandera, ¿no? O ujú, iniciar ventas. Y así debemos hacer todos los días. O sea, todos los días me voy a proponer hablarle a alguien, sea en el bus, sea en la calle, bueno, no sé, en la tienda, en el supermercado, en la fila, en el bus, pero sí debe ser un propósito nuestro
para Dios, ¿no? Sí, Como ofrenda, digo yo. Entonces vamos a orar y voy listo, a mi orar hermano. precisamente por esto que tocó el tema mi hermano Ricardo, que el Señor nos use todos los días. Amén. Soberano y eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te quiero pedir, Señor Padre nuestro, que tú te glorifiques en medio de nosotros, que por favor nos reveles más y más el Evangelio. Por favor, enséñanos a conocer mucho más, Señor, la obra salvífica de Jesús, ese proyecto de vida eterna que ya estableciste para nosotros, Señor, y que nosotros podamos ser buenos mayordomos y gobernantes de esta palabra preciosa que usted nos ha dado, Señor. Enséñanos a gobernar esta palabra, por favor. Enséñenos, Señor. Por favor, anticipadamente pedimos por todas esas almas, Señor, que vendrán a nosotros por causa de Jehová. Por esas almas, esas personas que necesitan ser salvas, para que esos corazones sean preparados, para que esos corazones estén dispuestos a oír, esos oídos, haya personas sedientas, Señor, para que tú las pongas en el camino y cuando nosotros lleguemos a hablarles, ya el corazón está preparado para que la palabra no caiga vacía, para que llegue al corazón de esa persona, para que sea oída con fe y haga mella en el corazón de esa persona. Todas las personas que nosotros necesitamos enseñarle, Señor, día por día deberíamos enseñarle a una persona y así tendríamos 365 personas para ti, Señor, para tu gloria, 365 personas salvas. Si nos propusiéramos al menos una persona a diario, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. A veces no llegamos ni siquiera a la estatura de inútiles, Señor. Enséñenos, Padre. Por favor, respáldenos, ayúdanos. Úsanos todos los días, Señor. Por favor, Padre nuestro, no dejes que seamos en ninguna manera ociosos o descuidados o de pronto nos distraigamos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, que nunca se nos quite ese anhelo y ese amor de predicar todos los días el Evangelio, Señor. Se lo ruego, Señor Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Padre, por favor, glorifícate, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Por favor, traiga a nosotros ese proyecto de pescar personas, pescarlas, Señor. Por favor, Señor, así como tú le concediste a Ricardo estos pececitos y tú se lo enviaste porque tú lo amas, Señor. Asimismo, tú nos puedes hacer a todos nosotros, mostrarnos con tu inmenso amor las personas y dirigirnos y llevarnos a esas casas, Señor. Por favor, Padre mío, yo te pido para que establezcas la casa de oración de Cajicá, Señor. Afirma, fortalece y establece esa casa de oración de Cajicá, esa casa que Carmencita inició y que quizás le faltó los obreros, le faltó la diligencia o no sé, Señor, no era de pronto el tiempo. Yo le pido, Señor, que Ricardo avance en ese proyecto y que en el nombre de Jesús podamos abrir una casa de oración, un centro de entrenamiento y capacitación para muchos obreros, que sea una sede de 3,000 obreros para capacitar todos esos pastores de la zona, todas esas personas de la zona, Señor, de allí de Cajicá, de los alrededores, que sea tan conocido este lugar, que muchos vayan a estudiar allí, que vayan a capacitarse, que cuando vean ese proyecto y COA misionero, entonces lleguen allí a capacitarse, Señor. En el nombre de Jesús, le pido, Señor, que pongas cada vez más los obreros y las ayudas idóneas alrededor del ministerio de Ricardo Cuervo, Señor. Por favor, igual manera allí en el Líbano, Señor, allí con Milena, con Sol, por favor, allí en Granada, con Pilar, Señor, en el nombre de Jesús, en San Martín, Padre mío, allí en alrededor de Angélica, de Karen Garcés, de Gloria, Señor, de Isabel,
de allí en el Chocó, Señor, allí donde tú necesitamos esos centros misioneros de ICOA de 3,000 obreros, capacitar más y más obreros, abrir esos centros de enseñanza, donde muchos vengan sedientos, hambrientos a la predicación del evangelio, porque yo creo esa promesa, que muchos correrán a nosotros por causa de Jehová, vendrán a aprender lo que nosotros sabemos, Señor. Yo lo creo, Padre nuestro, y esa promesa se aproxima alrededor de cada uno de nosotros, que tú afirmes ministerios, que tú confirmes el llamamiento, Señor, de evangelistas, de reconciliadores, de pastores, de maestros, de apóstoles, de evangelistas, esos dones ministeriales, confírmalos, Señor, Padre nuestro, para la gloria de tu nombre, Señor. Por favor, con prontitud, porque las señales están cada vez más cumpliéndose, Señor, como la vid deja caer los higos, así estamos viendo a Israel, estamos viendo estas señales que se están cumpliendo, Señor. Tenga misericordia de Israel, tenga misericordia y compasión, Señor, de todos allí, los de la Franja de Gaza, lo de ese grupo, esos grupos de allí, Señor, por favor, tenga compasión y misericordia, Señor, de todos los árabes, de ese grupo Hamas, de esas personas que quieren hacer esas guerras santas, aún en el nombre de Dios. Tenga compasión de esas personas, Señor. Por favor, revélate a ellos y trae, Señor, tu misericordia alrededor de Colombia, en Colombia y en todo el mundo, Señor. Venga, Señor, tu estabilidad, tu presencia aquí a nuestra nación, Señor. Visita a nuestro presidente, glorifícate en nuestros gobiernos y venga a nosotros, Señor, que somos reyes y sacerdotes en esta nación, que tú nos has puesto para ser administradores del evangelio, Señor. Por favor, glorifícate para la gloria de tu nombre. Por favor, Señor, se lo suplico en gran manera. Y sana a los enfermos. Y glorifícate, Señor, en todo lo que está sucediendo. Todo reabunde para bien y llama al arrepentimiento, Señor. Que todos nosotros seamos como el apóstol, como el profeta Juan. Por favor, que preparemos el camino del Señor, que anunciemos el arrebatamiento, la venida del Señor y que estemos llamando al arrepentimiento. Por favor, Señor, capacítanos para esta preciosa obra. Con el Espíritu Santo, múdanos con poder y ayúdanos a todos los días a hablarle a alguien, Señor, en gratitud a ti, en agradecimiento a ti. Haznos como uno de tus jornaleros, Señor. Porque los hijos pródigos que hemos vuelto, ahora trabajamos en tus negocios, Señor. Haznos más y más como jornaleros, que sepamos arar la tierra, que sepamos predicar el evangelio, que sepamos llegar a las personas. En el nombre de Jesús, que tú nos pongas en gracia, Señor, y enséñanos a orar anticipadamente, como lo hizo Jesús. En el nombre de Jesús. Así lo recibo hecho con acción de gracias. Amén y amén. Paz, Bueno, le pido Dios les oración. bendiga a todos. Buenas noches. Amén. Pastora, Hola, Sol, Pastora Dios te Luz. Buenas bendiga. noches, pastora. Amén, Buenas pastora. noches, todos. Dios los bendiga. Amén. Pastora, quiero pedir oración por un pastor que está aquí y él vino a pedirme posada. Y es un pastor, pues, pero él es de esos de que dice que la oración de fe y que toma el control. Y él, bueno, no se sale de eso. Y él no le gusta que le hablen nada del evangelio. Se fue por allá a hacer, que por allá que le pasó, llamaron que es que hacer que sacar un demonio, no sé. Entonces yo le pido oración por él porque entonces él me pide que le demos la posada. Entonces yo le pido oración para que Dios, él dijo que las personas que él vaya a recoger, que las vaya a traer para acá, pero él no quiere recibir el evangelio. Él dice que le va a decir a las personas que él se fue por allá a ministrarle y todo, que vengan, que se congreguen acá.
pero entonces ¿Cómo él se no llama? recibe el evangelio. Él se llama Luis Alberto Tovar, y él Luis está por Alberto, allá y no ¿qué? ha llegado. Tovar. Luis Entonces pido Alberto oración por Tovar. él. Sí, pido oración Bueno, por él. oremos para que el Señor derribe argumentos y filosofías de hombres. Derribemos en este momento esos argumentos y esas filosofías vanas y huecas, y que ese corazón sea abierto al evangelio, como Dios abrió el corazón de Lidia para oír y abrir, oír y entender. ¿Listo? Señor y Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por Luis Alberto Tovar para que tú inclines el corazón de este hombre. Derribamos en esta hora en el nombre de Jesús, tú mismo, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, esos argumentos, esas filosofías, esa autosuficiencia que de pronto tenga este Señor. Padre, yo le pido por Luis Alberto Tovar, que se dice ser pastor, que tú por favor te glorifiques y que el corazón de este hombre sea abierto, como fue abierto el corazón de Lidia para oír y entender las escrituras, entender el evangelio que el apóstol Pablo le predicó, Señor. Yo le pido, Señor, que en la estadía, en el hospedaje que se le dé a este hombre, él pueda ver el testimonio de Milena, de Sol, y este varón pueda ser lleno del evangelio y sea muy usado allí, Señor. Glorifícate, guarda a esta familia de engañadores, de hombres malos y perversos, y coja a este varón y Padre, en el nombre de Jesús, por favor, derríbale todo argumento religioso. Por favor, Señor, derríbale todo argumento religioso. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Derríbale filosofías vanas y huecas, doctrinas de hombres, Señor, sean derribadas en el nombre de Jesús. Y sea este hombre, Luis Alberto Tovar, salvo. Y ponga en poder y gracia a Milena y a Sol y a José para poderle presentar el testimonio del evangelio a este hombre, porque si usted lo llevó allí, Señor, usted es el único que le puede inclinar el corazón y que este varón conozca a Jesús. Por favor, en el nombre de Jesús, que haya sabiduría para charlar con este varón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias le damos a Dios que está aquí con nosotros por estos milagros de sanidades, estos milagros de conversiones, estas casas de oración. Yo siempre he creído que estas casas de oración son centros de entrenamiento misionero de 3,000 obreros, que podemos enseñar y capacitar más obreros y que muchos correrán a nosotros por causa de Jehová. Así que vamos a creerle al Señor. Entonces, vamos a hablar un poquito de la tarea. Ya Pilar Burgos ya me hizo su tarea. Hermoso el trabajo que ella hizo. No sé si Pilar lo quiera exponer en esta hora o en otro momento. En otro momento, porque pues todavía me falta hacer lo que le dije que lo iba a hacer en forma de cruz, o sea, imprimo y hago el friso en forma de cruz para exponerlo. Ay, qué lindo. Bueno, pero igual tú tienes las diapositivas. Cuando tú quieras exponer, pues me cuentas el tema, cómo lo aprendiste tú, qué entendiste, y pues igual vamos a reforzar estos días. Yo les propongo, pues estoy organizando un grupo que tenía los lunes para ver si volvemos a trabajar los lunes, miércoles y viernes, para ver si los logro adelantar otro poquito para que puedan recibir el grado ahorita cuando den los grados de todos, porque como hay unas clases que no hemos tenido clase, entonces necesito adelantarlos. ¿Sería bueno o no sería bueno? Sí, Sí, claro. sería bueno. Sí, amén, sí, pastora. Bueno, para los que puedan entrar el lunes y seguimos trabajando. Claro que este lunes es festivo. ¿Sería el otro lunes?
Mi pastora sería programar las exposiciones, ¿sí? Para poderlo presentar también en tiempo ahí mismo. Es que a medida que me van entregando, a medida que me van entregando, pues van surgiendo los espacios para exponer. ¿Cuál es el ideal? El ideal es que estos temas que se supone que ya conocemos, ¿sí? Ahora los podamos predicar, los podamos exponer, ¿sí? De pronto para nosotros, en cuanto a oír al pastor Israel, hemos oído bastante de las enseñanzas de él y siempre nos lleva a entender que las personas van a ser salvas única y exclusivamente a través de la presentación del hombre Jesús. Cuando nosotros lo presentamos, estamos exponiendo la salvación para esa persona. Entonces, en el caso de la enseñanza que ya me envió Pilar, pues ella tiene que exponer sobre la remisión y cómo esa remisión la llevó a cabo Jesús y cómo es que somos salvos en esa remisión. Ella ya nos envió la diapositiva. ¿Cuál es el ideal? Que usted haga la diapositiva, ¿sí? Y pues usted mismo la ensaye y el día que esté dispuesto, pues las ponemos, ¿sí? El ideal es que lea, que usted pueda leer, pueda ir haciendo lo que muchas veces hago yo, comparte pantalla y nos va enseñando. O sea, aquí nos vamos a compartir todos lo que vayamos aprendiendo, ¿listo? Ah, bueno, mi pastora, listo. No sé si hay preguntas sobre los temas que les delegué. ¿Cuál es los que borraron? ¿Cómo así? Yo estaba todo feliz, contento y que leyendo cuando ¡puf!, se desaparecieron los programas. Ay, no, hermano, ¿cómo así? Pues lo que nos habías Bueno, lo que enviado. pasa es que yo borré, yo quité unos porque, si se ve ahí mi pantallita, quité unos porque los usé unas corte y pegue del trabajo que tenemos de la escuela formación, que son las mismas enseñanzas que nos han dado el pastor Israel durante años, pero pues como yo las tengo aquí en mi computador y yo pagué para recibir esas clases, pues considero que son míos, entonces me pareció viable ubicarlos misma, como en la misma enseñanza, pues ubicarlas y en diapositiva enseñárselas a ustedes. Pero me hicieron caer en cuenta pues que eso no era correcto, que lo mejor era usar imágenes que no tuvieran derechos de autor y pues que transcribiéramos otra vez pues las enseñanzas y que hiciéramos nuestras propias diapositivas, ¿sí? Porque pues esas diapositivas las hizo Andrés Páez y pues bueno, son de autoría de él. Entonces también entendemos que pues no sería correcto y por eso les pedí el favor de que no las fueran a compartir y que ya había cometido plagio, ya había pecado yo de esta manera. Entonces le pedí disculpas a los pastores y determiné pues empezar a organizar un material nuevo y pues qué más que lo pueda hacer con ustedes, ¿no? Paz, perdón, pero ¿eran personales o para la iglesia? Eran personales. Lo que hizo ya. Pero él podía haber permitido que hicieran ajustes y entrando con ella. Pues sí, pero nos recomienda que mejor hagamos unas nuevas. Dios te Amén, bendiga, amén, amén. hermanos. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Estoy muy de acuerdo con la idea de hacer nuevo material, porque como nos dijo la pastora, y la idea es que nosotros también tengamos material para, o sea, aportar, porque para la expansión del evangelio, ¿no? Que cada uno, y además, pues como haciéndolo uno mismo, va aprendiendo mucho más.
Claro que obviamente no es para presentar ese mismo que la pastora nos había enviado, pero entonces muy buena la idea que nos dio de hacerla en dibujos, ya de hacerla dirigida a niños o a personas adultas. Bueno, entonces me parece muy buena la idea de hacer así como nos lo están diciendo en las diapositivas, y luego uno lo va mostrando y lo va explicando como hace la pastora, y me parece muy bueno, estoy de acuerdo y le doy muchas gracias, pastora. Ay, a Dios que nos ayuda, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Él es el que nos está dirigiendo y pues nos está enseñando a hacer estas cosas así como Él. Así es, pastora, tiene toda la Amén. razón. Todos estamos Entonces, llamados a aprender bien las cosas. amén, amén. Entonces aquí les tengo en pantallita nuevamente la exposición de cada uno. Ya pues Pilar fue la última que puse y la primera que me entregó. Uy, me sorprendió mi hermana Pilar, muchas gracias. Una diapositiva muy linda, un trabajo muy lindo que ya se los voy a mostrar para que podamos valorar este trabajo que cada uno hace. Pues ya se los puse en el grupo para que lo puedan leer, evaluar. ¿Cuál es el proyecto? Que cada uno pueda, con la temática que ya se las dejé en Word. Entonces aquí está Pilar con la remisión, la propiciación está la hermana Diosa, la reconciliación el hermano Francisco, sustitución el hermano Ricardo, justificación el hermano Brandon, la expiación la hermana Daniela, la redención la hermana Karen. Aquí está el Cordero de la Pascua, la hermana Edelmira. Yo soy la puerta, la hermana Gloria. Yo soy la vid verdadera, la hermana Sofía. Yo soy el pan de vida, la hermana Janet. Yo soy la luz del mundo, la hermana Isabel. Yo soy el buen pastor, la hermana Angélica. Y yo soy la resurrección y la vida, la hermana Sol. Entonces, pues como los otros temas los tenemos ya en algunas diapositivas, aunque una hermana me va a hacer una de los otros tres, yo soy de Jesús, entonces lo que vamos es a evaluarnos el conocimiento para podérselo dar a otras personas, ¿sí? Esto sobre todo es que yo me tome el remedio para poderlo recomendar que sí me sirve. ¿Listo? Listo, pastora. Y me parece muy chévere este sistema, ¿no? De asignarnos a cada uno un tema, ¿sí? Porque en un principio pues habían dicho que escogiéramos un tema, pero me parece súper que ya cada uno tiene asignado su tema. Sí, muy lindo que podamos trabajar así. Yo sé que Dios nos está enseñando, eso sí lo sé. Mire, este fue el tema que expuso nuestra hermana Pilar, por eso le pregunté que si estaba dispuesta a contarnos. Pero pues acá nos está explicando lo que es la remisión. Pues primero que todo es una acción. Sí, yo aquí les voy a resumir un poquito. Es una acción, no voy a leer lo que está ahí, pero sí les voy a explicar rápidamente. Es una acción. Y pues es la acción de tomar algo y llevarlo de un lugar a otro. Entonces, en este caso, en cuanto a Jesús, Él tomó nuestros pecados, o Jehová Dios cargó, Jehová hace remisión en Jesús, y Jesús también los lleva a la cruz, y de la cruz anula el acta de los decretos, y anulando el acta de los decretos, que era el libro de las obras, va a lo profundo del mar. Todo esto en el caso de remisión, ¿sí? En el caso de salvación. Entonces, ¿cómo son remitidos nuestros pecados? Jehová Dios los remite en Jesús. Jesús cargó nuestros pecados llevando el castigo hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? Los 4 días de muerte espiritual, los 3 días de muerte física, sí, sepultura, y los 3 días de muerte en el Hades. Entonces, pues vamos notando que la remisión sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, le quiero mostrar la forma que la hermana también lo puso, unos dibujos espectaculares.
muy buena letra, clarito, no cargado de color como las que tenía yo, que estaban muy cargadas de color. Entonces esto me gustó porque hay más visibilidad para leer. Entonces, pues no la voy a explicar toda porque la hermana Pilar la va a explicar cuando ella esté lista. ¿Sí, mi hermana? Ah, bueno. Sí, claro, sí, pastor. Pues es que ¿cuál es el plan? Que cada uno podamos explicar lo que hicimos. Ah, yo iba estudiando y aprendí esto. Ah, que Jesús cargó mis pecados en la cruz. Ah, que el cargar de que Jehová se los entregó a cargar en la cruz, pues era una parte, pero de ahí de cargar era la muerte espiritual, la muerte física, la muerte perpetua. O de cargar también representaba que derramara su sangre y que esa sangre fuera puesta allí en la cruz del Calvario, donde dice Colosenses 2:16 que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, triunfando, clavándola en la cruz y triunfando sobre ellos. Se me olvidó la cita, la estoy aquí recitando, pero dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, ¿sí? Que la exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso, muy bien, hermanito, gracias. Entonces, eso del acta, eso de derramar sangre para el libro de las obras se llama remisión. Eso de tomar los pecados del libro de las obras y arrojarlos a lo profundo del mar se llama remisión. Eso de que Jehová cogió el pecado y lo puso en Jesús, el pecado de todos nosotros y lo cargó en Jesús, se llama remisión. Eso de arrepentimiento, que yo voy y confieso mis pecados y me presento ante Jesús, le entrego toda mi vida de pecador a Jesús, pues también se llama remisión, ¿sí? Y pues la hermana tiene aquí una temática muy, muy linda. Entonces quiero que ustedes Quedó pues sin la voz. puedan leer. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Y el 15 y el 16, hermanita, por favor. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir para el cuerpo, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Amén. Bueno, ahí está hablando de remisión en cuanto a la sangre de Jesús para perdón de pecados. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Pastora, yo había entendido que solo dibujos, pero entonces sí se puede porque yo también tengo ya las diapositivas casi listas, pero solo dibujos. Sí, solo es imágenes. que se puede solo dibujos, pero usted la puede explicar o colocarle algunas citas bíblicas, así muy, Sí. muy resumido, como puso la hermana. Ella colocó unas citas bíblicas, por lo menos 2 testigos, y Sí. pues se va explicando. Puede hacer mapas. Ustedes pueden hacer mapas en PowerPoint. Ahí hay una cosita que se llama gráficas. Usted pone insertar y creo que hay una parte donde aparecen los mapas en gráficas y ahí puede resumir el conocimiento, ¿no? Sí, pastora, gracias. Muy bonito el trabajo de la hermana. Muy bonito. Hermosísimo, la verdad me gustó mucho. Está Sí, hermoso. La felicito. Y pues quiero que ella misma lo explique, aunque yo ya se lo resumí, pero de pronto porque me sé una parte. Gracias, pastor. El ideal es que cada uno pueda exponer su tema con libertad. ¿Listo? Sí, pastora,
Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, sí, señora. Aquí les voy a hablar de otro tema. No sé si tengan más preguntas ahí del... ¿Tienen más preguntas sobre su exposición? Les envié un Word, un documento Word. No le llamamos Word. Tiene 200 páginas. Está todo el tema que les hemos enseñado, las 5 preguntas, todo lo de los evangelios que les hemos enseñado en el módulo 2. Usted tiene aquí absolutamente todo el material. ¿Listo? Uy, pastora, sí, gracias. ¿Sí lo habían visto? Sí, yo sí lo vi, ya lo Sí, tengo ahí en el pastora, computador. súper. Sí, señora, Gracias. ni siquiera regular, excelente. Excelente, excelente. Sí, gracias a Dios. Bueno, ¿cuál es la finalidad? Su misión, si decide aceptarla. Haz que hacerles el de... tururú, tururú. Esa. Este mensaje se autodestruirá en unos minutos. Tu misión, Diosa, si decides aceptarla. Muy bien. Tu misión es que conviertas toda esta información en diapositivas. ¿Sí? En folletos, en carteleras, que se hagan mini videos, toda esta información para aprovechar esta pandemia y colocarlo en las redes sociales y pues que sea mucho más imagen, pero que sea bien explicado, ¿sí? O si usted anexa un video o anexa audio, ¿sí? Pues mucho mejor porque usted lo va explicando y ahí va la imagen. ¿Listo? No sé si me hice entender. Listo, sí. Sí, pastora, claro, muy claro. Entonces, pues este material lo ayudó a digitar, creo que fue Andrés Diógenes. Bueno, no me acuerdo, pero sé que aquí hay bastante información que nos está sirviendo para, esta me la compartió la pastora Verónica para hacer las diapositivas y lo que vamos a hacer es convertirlo, ¿listo? Tomar la información como está aquí, no alterarla, la pueden resumir de pronto con 2 citas bíblicas, pero siendo muy puntuales. Pueden hacer mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros comparativos, ¿sí? Cuadros sinópticos. Bueno, lo ideal es que se haga entender. ¿Listo? Espere que va a llegar aquí al tema. A ver dónde está el tema, Jesús el siervo. Uy, todavía falta. Ya todos estos temas ustedes los han oído, pues en el módulo 2, en los años que se lleva con ICOA, con el pastor Israel los han oído. Entonces, ¿cuál es el ideal? Ahora plásmelo usted en sus propias diapositivas. Con eso vamos haciendo una caja de herramientas para todos los tutores que estamos enseñando. ¿Listo? Y así usted va dando fruto, porque está la oportunidad de dar fruto, que esa enseñanza suya le va a llegar a muchos. ¿Están de acuerdo? Sí, pastora. Tengo el cordero pascual que tenía la pastora Verónica que no se podía en Word, yo ya lo tengo en Word. Ah, bueno, pero lo hiciste ya en diapositivas, ¿no? No, me va a pasarlo a diapositivas. Que ya tenía los Word, no sino pegar. Pero a ti te tocó el cordero. No, Fue no, sino que Edelmira, yo cogí el tema que tenía la pastora, no se podía, o sea, solo se podía ver en línea con internet. Entonces yo dije, no, yo lo quiero, ese tema lo quiero y empecé y le tomé fotos y lo transcribí. Uy, qué bueno. Diga, pues, toca que nos lo comparta, hermano. Eso se lo voy a compartir para que la que le tocó el cordero que tenga inmaterial.
A mi hermana Elmira le tocó el tema del cordero. ¿Sí está mi hermana Elmira por ahí? ¿No está? Bueno, quiero llegar aquí a la... Señora, Bueno, a ti te tocó el tema del cordero, ¿estás de acuerdo? sí, sí, señora. Ah, bueno, me alegra mucho y cualquier cosa estamos para servir. Listo, pastora. Sí, señora. Con Gloria. Dime, Gloria. A mí me tocó lo de yo soy la puerta, sí, pero es que a mí no me deja abrir eso y como yo soy es por el celular, ¿cómo hago, pastora? Me toca pedir como alguien que me colabore acá, porque yo Pensé no, que no la dejaba abrir la puerta. no, no me deja abrir Tiene un no me deja palo abrir la acá. diapositiva de eso, ¿sí? ¿Sí me entiende? La Sí, puerta, pues sí. sí, la puerta está abierta. No, pues la única sería que tú fueras o me regales tu correo, yo te lo envío al correo y puedes ir a un internet y te lo imprimen y ahí tendrías el material en una carpeta. Sí, pastora. Pues son 200 hojitas a 100 pesos, 20,000 pesos. Sí, eso es barato. Sí, eso es muy barato. Pero entonces, Yo ahí miro ay, a ver cómo hago, cómo me defiendo, pastora, ¿listo? Porque es que bueno, sinceramente yo estoy por el celular nomás. Y a mí eso no me abre Word, no me abre nada de eso. sí, Sí, porque toca descargar las aplicaciones. toca descargar todo eso. Entonces me toca pedir como por ahí una ayudita. Sí. Pues si tienes algún muchacho, Pues algún no, joven ahí cerca, algún sobrino, hijo, familiar o vas a un internet. que me ayude mi hermana Janet, pero ella está en Bogotá. Y yo estoy No, pues Ah, fácil, yo estoy hermana, en mire. Nocaima. El programa, Mm. digamos, el trabajo, Sí. lo puedes enviar a cualquiera de nosotros, que podamos compartir pantalla y tú nos vas diciendo, cambia la diapositiva, cambia. Así como a veces sucede en el grupo que yo soy tutor, gracias a Dios, a veces no puedo compartir de mi computador, entonces Brandon y Danielita, que son mis asistentes, ellos me ayudan compartiendo las imágenes y yo le voy diciendo, cambie por favor, y voy explicando. Entonces así también se podría hacer. Sí, ah, pero sí, sí. yo aquí en el celular, ¿cómo hago? O sea, No, ella pues quiere tú, hacer el trabajo para hacer el trabajo de Sí, ella. para No, hacer, tiene que ir a un sí, es para internet. hacer mi para trabajo. hacer el Es trabajo. para hacer mi No, trabajo. yo le puedo enviar en su, voy a buscar el número del teléfono, en WhatsApp, yo le envío el trabajo, si quiere se lo, Porque perdón, es yo que tengo las que manda facilidad la con mi pastora a mí computador. no me abren, esas diapositivas para nada. Yo le Hermana, envío pues, para que lo pueda abrir, Porque no ¿vale? sé qué, yo no la La puerta, entiendo. la ¿sabe qué Esa, la puerta, toca hacer, puerta, yo soy hermano? la puerta, sí. ¿Sabe qué toca Gloria hacer, Cuña, hermana? listo. Hermana, Mm. ¿sabe qué toca hacer? ¿Mm? Golpéele, porque el que golpea se le abre. Ay. Eh, no, pues no sé, me toca es como pedirle ayuda a mi hermana, ¿sí? Pero entonces ella Hermanita se queda Gloria, ya yo le con ayudo. mis diapositivas y que me las manden acá. Yo no entiendo bien Ah, eso. Pero no ve que yo tengo el celular. Ese es mi problema que tengo. No, pero tú vas a un internet, le Sí, las muestras bajo tu allá, celular. sería imprimirlas allá, ¿cierto? Sí, sí, señora. Sí, sería. Que me la Y manden ahí ahí mismo, tú a misma mi puedes WhatsApp para yo sentarte ahí, imprimirlas. pero tú sabes manejar el computador. No, casi no. Yo, sinceramente, yo manejaba acá porque cuando estaba mi hermana, que cuando ella estuvo acá, estuvimos acá en el computador, listo, que yo pasaba el computador, listo y eso. Pero no, yo ahorita no, sinceramente no lo sé manejar muy bien. Me toca es pedir ayuda. Esa es mi razón. Pedir la ayuda de alguien que me las manden ahí y yo pasarlas allí y que me las impriman. Que me las Tú impriman en estás en cuadros Nocaima, grandes. tú Yo no sé si me conoces. las acepten así. Que me las impriman en cuadritos grandes o algo. Sí, claro, se puede. Sí se Es más, tú puede. puedes ir donde Wilson, el hijo de Carmelita, y él te hace el favor.
Ah, O sí, Jessica. también. No, yo voy Wilson o a poner, Jessica. hay una papelería también, sí, donde Wilson también es muy queridito. Él me hace Yo también, le pido el Yo favor y les él me hace, enseñé a ellos. sí, ay, qué Sí, señora. chévere, ellos son muy Ellos queridos. tienen el Y material. Jessica, ujú, ¿ellos tienen Sí, material? claro, Ah, ellos tienen toda esta información. mm, sí. Podrías ir on the Porque es que yo no lady. puedo, créame, pastora, que yo no he podido abrir ninguna de esas diapositivas y voy a, no, es que no me abren. Yo estoy como crudita. Sí, Mm, sí, Bueno, sí, pues entonces eso confiemos le en Dios comento. de que Sí, Dios te listo, pastora. apareja todo, pero Sí, ve donde Dios quiera. Wilson y le explicas. Listo, Y listo. Wilson Ah, tiene las bueno, diapositivas. qué Wilson bien. tiene todo lo de los temas. Y tú le cuentas que te Ah, tocó ya. el de la puerta y él te ayuda. Sí. Ay, bueno, gracias, pastora, por ayudarme de ahí, por esa manera, de esa, Es más, dile por que te guiarme por ahí. imprima esto y él no te cobra, pues por lo menos que yo sepa, No yo le interesa ayudo. que me cobren, no interesa que me cobren, sobre todo yo presentar algo porque yo quiero presentar el trabajo. Sí, pastora. Pues sí. Pero bueno, Yo si sí puedes, quiero. ves donde Wilson o Jessica o Lady, Sí. la hija, la esposa de Gilberto, ella también nos colabora. Ah, ella también tiene. No, pero ella sí, no, ella Sí, vive es como señor. por allá en el barrio San Joaquín, me queda lejos. No, con Wilson de pronto sí. Voy Bueno, a pedir el favor. Ay, gracias, pastora. Dios me la bendiga. Dios me los bendiga a a ti, todos. linda. Gracias, Listo, linda. gracias. Estamos para Gracias. servir, Bueno, para muy amable. ayudarnos los unos a los Sí, otros. gracias. ¿Cuál es el ideal? El ideal es que todos nosotros, estaba mirando aquí el tema de la expiación, porque quería aclarar un poquito sobre la expiación, la justificación y la expiación, la justificación. Entonces estamos aquí con la justificación. ¿Qué entienden ustedes por justificación? Hacer justicia. Por ejemplo, en este caso, como tenemos un Dios justo, necesitábamos ser justificados, que, o sea, que es tomar esa justicia de Él para que se cumpliera lo que ella ya ha establecido que debería cumplirse en su justicia. Por eso mismo dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás se ha añadido. Entonces, ahí nos está diciendo que hay que buscar esa justicia de Él para poder cumplir ese plan. Gracias. Bueno, mi hermano Francisco no está lejos de heredar el reino de Dios. ¿Quién más quiere aportar? Es que es importante que empecemos a entender estas doctrinas cristológicas. Son tipologías que se han usado en el Antiguo Testamento para presentar el Evangelio. Entonces, la expiación, justificación, propiciación, ¿sí? Son temas que nosotros quizás no estudiamos mucho, pero que los debemos entender para poder dar a conocer la obra de salvación. Cuando hablamos de expiación, tiene que haber muerte, tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces, por eso es, dime. Que no estaba escuchando a ninguno. Ay, ¿por qué? Pues no sabría decirte. Bueno, entonces, cuando hablamos de expiación, la expiación es para reconciliar, para buscar el perdón. Cuando hablamos de la justificación, es cuando ya se presenta una persona justa y resulta que un justo murió por los injustos. Y Romanos también dice que no hay justo ni aún uno. Por eso, si ustedes leen aquí todo este material, todo esto es bastante para leer. Mire, estoy pasando ahí la pantalla. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, pastora.
Entonces esto en el Antiguo Testamento se ofrecía continuamente esos sacrificios y por eso fue que leímos Levítico 16 y Hebreos 9 y 10 para comprender ese sacrificio de expiación. Era un ritual, la expiación en el Antiguo Testamento era un ritual, ¿sí? Una tradición eclesiástica del perdón. Todavía se desarrolla ese tiempo de la expiación y se le llama el año del perdón, el tiempo del perdón. Y cuando se hacía expiación, sí, o sea, sacrificaba el cordero de la Pascua, era para arrepentimiento, para perdón. Entonces aquí todo lo que vamos a leer, por eso necesito que lean el material, que ahí están todos los temas, pero necesito que lo lean porque entonces, ¿cómo van a exponer? ¿Sí? Si miramos todo este estudio bíblico, tiene bastantes citas bíblicas de la expiación que se celebraba en los cultos durante el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento se celebró expiación, ¿sí? Ya el día de la expiación, que expiar tiene que ver con cubrir los pecados, con que haya el sacrificio de una víctima inocente, derramamiento de sangre de esa víctima inocente para cubrir los pecados, para cubrir la culpa, para limpiar conciencia del culpable. Era lo que le pasaba al pecador que iba con su animalito y buscaba el perdón. Por eso llevaba un animalito para el sacrificio, ¿sí? Entonces aquí pues por eso dice que el sacerdote presentaba un animalito para el sacrificio de los pecados. Habían dos animalitos, uno que era el macho cabrío que se mandaba al desierto, ¿sí? Y que ese animalito representaba la separación, porque pues fue desterrado al desierto. También representa la condenación, una persona en la tierra del olvido, un animalito por allá en el desierto, ¿quién se va a acordar de ese animalito? ¿Cierto? ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Paz, una preguntita. ¿Cuándo empezamos las exposiciones? A partir de ya, pero pues la única que me ha enviado es Pilar y no estaba preparada para exponer. Ay, porque hasta ahora me entero. Qué pena, hasta ahora me entero. Y es que venía en taxi, como traían ahí bulla, no alcancé a escuchar bien. Pero bueno, lo que pasa es que en el grupo, pero tú sí viste en el grupo que les envió el cuadrito. Sí, bueno, sí, señora. Entonces, a partir del momento de esta semana, cada persona empieza a diseñar su diapositiva, su exposición, la realiza el día que envíe la diapositiva o los siguientes días, pero que se sienta preparado, pues les pone y va explicando lo que aprendió, ¿sí? Ok, sí, señor. Conforme, porque estos temas se supone que los hemos oído, pero es importante repasarlos, reforzarlos, entenderlos conforme al Evangelio. ¿Sí? Okay, sí, señora. Siempre es en comparación con Jesús, siempre es encontrando a Jesús, investigando de Jesús en estos temas, ¿sí? Entonces Jesús en el caso de la expiación era el chivito, el corderito, y por eso a él se le asimila como el Cordero de Dios, porque tenía que ser sacrificada una víctima inocente. Entonces, ¿quién fue el que hizo expiación? Dios. ¿Cuál fue la víctima inocente? Jesús. El derramamiento de sangre, la propiciación fue a través de Jesús. ¿Sí? ¿Quién cargó el pecado? ¿Dónde fue la remisión? Fue el día del sacrificio, o de que cogieron a Jesús preso a partir de la muerte espiritual. Jesús hace una remisión.
Entonces, por eso estos temas van unidos, va uno con el otro, va explicando mucho desde el Antiguo Testamento esa simbología de la expiación. Cada año hacían expiación y fueron muchos años haciendo expiación desde que se creó el tabernáculo hasta que el momento que fue sacrificado Jesús. Y Jesús es el primero y último sacrificio, ¿sí? Único, suficiente, completo, perfecto, único y suficiente para salvación de la humanidad, ¿sí? Los demás lo que hacían era cubrir el pecado. En cambio, el sacrificio de Jesús no lo cubre, lo remite. ¿Me hago entender? Paso una pregunta. En Israel, ¿los ortodoxos todavía hacen el sacrificio? ¿Todavía lo hacen? Sí, señor. Todavía hay bastantes que hacen esas ceremonias. De hecho, hay 7 fiestas que todavía las guardan. Y creo que es el Yom Kippur, algo así, lo de la expiación. Ellos todavía hacen ese tiempo de expiación. Entonces aquí dice que el problema es el pecado y dice que para que haya expiación es necesario reconocer el problema entre Dios y el hombre. Fue el pecado, por tanto como el pecado hace separación entre Dios y los hombres, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ahí es que necesitamos que haya expiación, porque hay una muerte espiritual, porque hay una separación, porque hay un problema gravísimo que se llama pecado. Aquí en este tema de la expiación es donde explicamos que Dios no perdona el pecado, ¿sí? Pero salva al pecador. Dios no perdona el pecado. Entonces aquí dice, Dios es santo y no puede pasar por alto el pecado. Tampoco lo puede desaparecer, porque era necesario que alguien pagara por esa culpa. Y es por eso que Dios salvar al pecador por medio del sacrificio de Jesús, y quien cargó todos los pecados y quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Bueno, aquí explica un poquito en Pedro un sacrificio. Dime. Y eso dice ahí literal en Primera de Pedro 2:4, y por eso es que odió salvar pecador. No, así no dice. Voy a mirar. Ahí lo que pasa es que aquí dice, por eso es que dio o decidió. Aquí le falta una letra. Lo que pasó fue que comieron fue una letra. Después es que Dios decidió. Sí, odió, pero ¿cómo es que odió salvar? O sea que... Yo también lo leí, pero caí en cuenta, no, así no debe ser. Ya miro que dice Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Eso es lo que dice Primera de Pedro 2:24. Entonces Dios decidió salvar al pecador, pero por medio del sacrificio de Jesús. Para que haya salvación tiene que haber el sacrificio de Jesús. Y para que haya el sacrificio de Jesús, ¿sí? Él tiene que ser una víctima. Y esa víctima inocente, una víctima perfecta, sin defecto, ¿sí? Porque así se pedía en el Antiguo Testamento, eran las especificaciones de Dios a Moisés, que el animal fuera sin defecto. Y pues para que se pudiera cumplir lo de la expiación era necesario que un inocente pagara por un culpable.
Entonces, cada uno de los animales que se ofrecía al sacrificio, ya que cualquier sacrificio durante el año o el día de expiación, bueno, cada año era que hacían expiación. O sea, las personas iban cada año a arrepentirse, haciendo una penitencia, haciendo una procesión, llevando el chivito, el animalito, sin defecto. Entonces, sí llevaban el mejor. ¿Sí? Bueno, ahí cuenta un poquito sobre que eso era anualmente y que se hacía pues continuamente para los sacrificios, pero que el sacrificio, este sacrificio de expiación, cubría los pecados, no cubría todos los pecados, ya que tenía que ser repetidos anualmente. No podríamos hablar de ese sacrificio como un tipo de lo que Dios iba a permitir con el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, este sacrificio, dime. Sí, por eso hoy nos toca hacer, como decimos, un gran lobby, porque realmente la gente solo asocia la cruz, nada más, pero todo este plan de salvación en cada uno de estos ítems, a veces como que la gente como que no, o sea, los cristianos a veces no paran bola y los otros no saben que existen. Entonces toca como volver, como decíamos, a insistir en la importancia que la cruz es solo la culminación del plan de salvación. Pero el plan de salvación es todo esto que vamos a ver, que vamos a aprender en cada exposición. Gracias, pastora. Sí, señor. Lo que necesitamos es hacer una galería de la salvación y cómo fue que se presentó desde el Antiguo Testamento el Evangelio, porque para esto hablamos de estas doctrinas salvíficas, estas doctrinas cristológicas en cuanto al sacrificio de Jesús, porque todas me van a hablar del sacrificio de Jesús, pero en unas me presenta el derramamiento de sangre, en la otra me presenta la comunión, en la otra me presenta el que cargó el pecado, en la otra me presenta el derramamiento de sangre, la muerte. Entonces, por eso para mí es importante que lo entendamos, ¿sí? Aquí aparece Hebreos 9, que ya lo leímos en cuanto a Jesús que ofreció su propia sangre, entró una sola vez y para siempre. Entonces, si Jesús es la víctima perfecta, él mismo fue el sacrificio perfecto de Dios, ¿quién se ofreció a sí mismo para expiar los pecados del mundo? Y es un solo sacrificio. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo hecho no de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la redención. Entonces, aquí estamos hablando de expiación, de redención, de justificación, de remisión y aún de propiciación. El sacrificio de Jesús me cuenta estos 5 actos y tengo que identificarlos. ¿Dónde es expiación? ¿Dónde es justificación? ¿Dónde es remisión? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Sí, pastor. Pues aquí aparecen otras citas bíblicas. Jesús viene a ser el sustituto. Entonces ahí hablamos de la doctrina de la sustitución, donde Jesús reemplaza al pecador, ¿sí? Se pone en lugar del pecador. Entonces por eso dice que
que Cristo murió por nuestros pecados, por nosotros, por amor a nosotros. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces aquí empezamos a ver, hay una víctima inocente, esa comparación es con Jesús. Hay un sustituto, es ese animalito o este hombre Jesús en reemplazo de otro hombre pecador, ¿sí? Y no solo eso, sino que Jesús, al sustituirnos, al ponerse en nuestro lugar, al derramar sangre, pues hace posible la reconciliación, ¿sí? Entonces, porque había una enemistad, había una división entre Dios y los hombres. Entonces, por eso este tema también me va a hablar de convencimiento de justicia al sacrificio de Jesús. O sea, si yo presento la expiación, la redención, la remisión, voy a presentar el sacrificio de Jesús. Si presento la reconciliación, tengo que hablar del sacrificio de Jesús. Paz. Dime. En las sustituciones, o sea que se cumple lo que dice Isaías 53:5, que dice 4 o 5, que dice que el castigo de nuestra paz, al 5, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Sí. Ahí está la sustitución. Sí, Señor. Lo que nos merecíamos nosotros, lo lleva a él. Se le pasa a él. Es por eso si él es el que vamos a castigar, entonces que reciba todo el peso de la ley. ¿Sí? Pero ¿quiénes nos merecíamos ese castigo? Nosotros. ¿Sí? Entonces sí tiene que haber un sustituto, una víctima inocente. También tenemos una redención y una reconciliación. Entonces, por esto estos temas, pues me interesa que los podamos exponer seguido para que podamos comprender los que van en engranaje. El uno va con el otro, ¿sí? A veces parece que fuera el mismo tema, ¿sí? Pero no es el mismo tema. Hay una parte donde hay redención, una parte donde hay remisión, una parte donde hay sustitución, otra parte donde hay propiciación, ¿sí? Pero es en todo el sacrificio de Jesús y yo tengo que aprender a identificar esa parte. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, dice, el sacrificio de Jesucristo garantiza nuestra eterna redención. Lo que el imperfecto sacrificio de los animales no puede hacer, Jesucristo lo hizo una sola vez y por todas, para todo lo que se cree, para todo el que cree en él, debe ser, para todo lo que se cree en él. Qué curioso. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces aquí notamos que el que esté este animalito y que haya un culpable, que haya un problema, haya un pecador, hay una enemistad, necesitamos expiación. Necesitamos la paga del pecado. O sea, expiación es la paga del pecado. ¿Sí? Aquí dice conclusión. Cada persona de apropiarse la expiación de Jesús por medio de la fe, ya que Jesús está completa, ya que en Jesús. Ay, no, estoy leyendo raro yo. Cada persona
debe apropiarse de la expiación de Jesús por medio de la fe, ya que Jesús hizo esta completa, debe ser perfecta, nadie más lo puede hacer. Debe entenderse a Jesús como el sustituto que Dios proveyó para que sea ahora quitados nuestros pecados y tener como beneficio por medio de la expiación la oportunidad de estar continuamente en la presencia de Dios por medio de la oración. Entonces, solo porque Jesús fue sacrificado y en él hay expiación, entonces ahora cada vez que oramos entramos al lugar santísimo. No sé si lo habían visto así. En justificación, pues, recordemos que hablar de ser justos, Romanos dice, no hay justo ni aún uno. Y aquí en Job dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Entonces, ningún ser humano, aunque tuviera las mejores obras, ningún ser humano es justo, porque las mejores obras eran trapos de inmundicia, no había justicia delante de Dios porque había pecado y Dios es justo. Y pues él no iba a pasar por alto esa cantidad de pecados, sino que tenía que haber un cobro. ¿Sí? ¿Sí están leyendo ahí? Sí, pastor. Sí, pastora. Bueno, entonces aquí habla en cuanto a ser justo, sí, dice, muchas personas han definido esta palabra y aunque etimológicamente la palabra griega significa ser justo, a la luz de la escritura podemos entender que justificar significa declarar justo, ya que Dios es el que declara justa a una persona, aunque no lo sea. Entonces, en este caso, pues ahí me va hablando de un contexto de la justificación que dice aquí un hombre, dice, la justificación es el acto de Dios mediante el cual declara al pecador que cree que es justo en Cristo Jesús. Toda esta palabra declara que es importante. Justificación es un acto y no un proceso. Ningún cristiano es más crucificado que otro. Además, es un acto de Dios. No es el resultado del carácter de las obras del hombre. Bueno, aquí yo entendiendo lo que dice este escritor, lo que necesitamos es comprender que es un acto único para salvación. Y solo hasta que Jesús se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es que nos puede presentar justos ante Dios. Hasta que Jesús paga, ahí es donde justifica el paz y salvo para esa persona. ¿Sí? Dios es el que justifica, dice Romanos 8:33. Bueno, aquí aparecerían varios versículos sobre justificar. Por eso quiero que vayamos leyendo un poco más detenidamente, con calma y en la casa. Y con esto, cuando ya nos reunimos al tema, cuando usted vaya a hacer sus diapositivas, que van a ser más resumidas, pues entonces usted va a poder enriquecer cuando vaya contando el tema. Entonces, la mayoría de pecadores no podrían ser justos si no es por medio del sacrificio de Jesús. Nosotros no podríamos ser justos. Recordemos que
somos justificados por la fe mediante la sangre de Jesús, mediante el sacrificio de Jesús. Y presentar justo a una persona es declararla inocente, que ya no tiene pecado. ¿Y cuándo no tenemos pecado? ¿Hasta cuándo se dice que ya no tenemos pecado? Cuando se nace de nuevo. Hasta cuando se nace de nuevo, muy bien. O sea, ahí es donde nosotros decimos ya ahora somos justos y debemos vivir en justicia, porque si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? La Biblia también manifiesta y dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más el justo por la fe vivirá. O sea que nosotros, para ser justificados, tenemos que tener la fe plena en Jesús, una fe salvífica, una fe salvadora, continua en Jesús. No es que yo me presento porque es que yo soy la pastora y yo llevo tantos años y es que tengo tales dones y bueno, yo diezmo, ofrendo, enseño, hago. No, eso no es lo que me justifica, porque no es por obras para que ninguno se gloríe. Eso es como llegar Nosotros- ante Dios y decirle, o es que usted no sabe quién soy yo. Le va a decir, no, no sé, apartados de mí, dice. Dios nos guarde. Porque es entendible que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor. ¿Sí? Porque quisieron de pronto justificarse en un ministerio, en unas obras. Nosotros no podemos ser justificados sino solo por medio del hombre Jesús. Y Ahí es él donde ahí es donde se cumple la palabra que dice que muchos procurarán, pero no lo lograrán. Sí, Señor. Muchos, porque es que buscan es en sus propias obras, en su religión, en su llamamiento. Y por esto es que nosotros mismos nos tenemos que examinar. O sea, nosotros, a mí me aterra que la Biblia nos llama al arrepentimiento a los creyentes. O sea, dice arrepentidos y convertidos, sacerdotes, desde la entrada hasta el altar. Y ¿cómo así? O sea, no se supone que son sacerdotes, que son santos, que no pecan, y está llamando al arrepentimiento. Y dice, si mi pueblo se humillare y se arrepintiera y se convirtiera en sus malos caminos, mi pueblo. Entonces, las personas creyentes, todo el tiempo debemos estar en arrepentimiento y debemos estar justificados por medio de Jesús. ¿Sí? Ninguno de nosotros podemos ser justificados por nuestras obras. Siempre es por medio de Jesús. Como aquí aparecen varias citas bíblicas, quiero que las lean y las estén examinando. Quise abrir un poquito el material como para poder que pudieran darse cuenta la riqueza que hay aquí, porque hay bastante estudio bíblico, están las citas bíblicas, que bueno, cuando se había hecho esto de darles todo el material masticadito aquí a los discípulos, nunca se había hecho ni siempre nos mandaban estudiar. Entonces, yo que me estoy dando cuenta que aquí, gloria a Dios, tenemos ya el estudio bíblico, ¿sí? Y pues Dios, siendo justo, no puede justificar al injusto. Solo el sacrificio de Jesús es el que nos puede justificar, presentar justos ante Dios, que nos presenta sin pecado, que dice, ellos ya no tienen deuda, ellos ya están a paz y salvo, yo ya morí por ellos, esta persona cree en mí. Por eso cada vez que recibimos, cada persona que va recibiendo a Jesús va siendo justificado, cada persona que nace de nuevo, que ya está sin pecado, entonces ahora es presentado justo ante Dios, aunque con el sacrificio de Jesús, él ya lo hizo para toda la humanidad. Pero ¿quiénes son los que van reclamando ese subsidio, esa justificación? Yo le llamo subsidio, pero es la justificación los que vamos creyendo, ¿sí?
porque se supone que ya Jesús murió por todo el mundo, pero no todo el mundo ha creído en Jesús. Y ya se sabe que esta salvación es para todo aquel que cree. Pues hasta ahora son muy pocos a la cantidad del mundo, ¿sí? Entonces, pues les quiero mostrar aquí está todo lo que significa la justificación, para que lo podamos repasar, presentarnos a paz y salvo ante Dios, presentarnos en reconciliación. Ya no hay deuda, yo ya pagué con él, por ellos, ya han sido comprados a precio de sangre, y el que nos presenta justos ante Dios es Jesús. Si no somos justificados, no estaríamos en paz y no podríamos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé si me hago entender. Sí, pastora, muchas gracias. Listo. Entonces aquí al hablar de paz, al hablar de justificación, ya tenemos que hablar de reconciliación, porque ahí ya empezamos a ser reconciliados por medio de Jesús. Ya somos salvos de la ira venidera, ya somos herederos de Dios, dice aquí. Ya podemos encontrar un beneficio de esa justificación. Ya puedo entrar al lugar santísimo, ya he sido comprado a precio de sangre, ya tengo una conciencia limpia, ya no tengo pecado con Dios, ya soy amigo de Dios, ya tengo amistad con Dios, ya heredé el reino de los cielos, ¿sí? Pero a través de la justificación. Bueno, aquí sigue hablando un poquito de que somos libres, de que somos, ya no hay acusación, de que en Cristo podemos ser glorificados. Necesito, por favor, que se lea todo este material. ¿Listo? Para poder hacer sus diapositivas y ojalá para el miércoles ya haya más tareas, más diapositivas. Es que este lunes es festivo, venga a ver, no, mejor el lunes no trabajo. El miércoles nos volveríamos a ver. Entonces aquí en cuanto a las doctrinas, aunque a no ser que ustedes quieran que enseñemos el lunes, trabajamos el lunes. Yo creo, yo voto por el miércoles, pastora. Bueno, yo también. Yo también, mi paz. Para dejarlos que se arrunchen, que vean película, que duerman, que descansen. Entonces, ya pasando de que expiación y hay una víctima, entonces ya voy a entender lo que es la sustitución. ¿Sí? Entonces, esa sustitución es el reemplazo de un inocente por un culpable, el que se pone en lugar de. Entonces, aquí ya vamos empezando a encontrarle un poquito más de significado a la parte de la expiación, del sacrificio de Jesús, de esa víctima inocente, y que tan pronto se hace el sacrificio, ya somos justificados. Ya cuando Jesús dice, hecho está, consumado es, ya Jesús está justificándonos. Pero como él tenía que pasar 3 días en el Hades, 3 días en la tumba, entonces ahí estaba esta sustitución. ¿Listo? Para poder entender el significado de la palabra sustitución, es importante primero explicar que aunque no es un término que aparezca como tal en la escritura, se hace parte del plan de salvación que Dios tenía para el hombre. Entonces recuerden, sustitución es un reemplazo. Sustituyó tal persona, tomó el cargo tal persona. Entonces, en este caso, sustitución es colocarse en lugar de, el santo en lugar del pecador, el hombre Jesús en lugar del hombre
pecador. El ¿Listo? justo por los injustos. Muy bien, así lo dice la Biblia. El justo por los injustos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar leyendo aquí un poquito más, profundizando? Bueno, aquí sigue hablando un poquito de la sustitución para Isaac. Ya es un relato del Antiguo Testamento. Dios proveyó sustituto para el pueblo de Israel para que no murieran en Egipto. Entonces aquí vamos viendo pues un poquito del relato en cuanto a la sustitución que siempre se ha visto también en el Antiguo Testamento. En el caso de Adán, pues Dios sacrificó un animalito para ponerle pieles, sustituyó esos animalitos para ponerle, hizo expiación a favor de Adán y Eva, mejor dicho. Puso esos animalitos en sustitución. Tendríamos que leer todo esto, ¿sí? Entonces, todos estos pasajes hablan de sustitución y los debemos entender como tal. Mismo se entregó por ella. Sustitución tiene que ver con entrega. Tiene que ver con ponerse a cambio de, hacer un cambio, un intercambio. Entonces, pues les voy a dejar esta hermosa lectura para que la lean con calma. Cada uno puede buscar y leer su determinado tema, pero si los lee toditos, pues va a ir organizando uno con el otro. ¿Listo? ¿Por qué se necesitaba un sustituto? Porque el hombre peca y merecía morir, porque el hombre estaba bajo la maldición, porque el hombre estaba bajo la ira de Dios, porque estaba en enemistad con Dios. Entonces aquí vemos que Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Jesús nos libra de la maldición, nos salvó de la ira de Dios. El sustituto debía ser un hombre. Después aquí vamos encontrando todo un estudio teológico, bíblico, sobre la parte del sustituto. También el sustituto tenía que ser un hombre santo, tenía que ser santo. El sustituto tenía que ser inocente, debía hacerlo voluntariamente. Entonces es muy similar a lo que es el redentor. Acuérdense en que sustituto Sí. tiene que ver con redención. Por eso es que va uno unido al otro. Sí, eso Entonces son está las viendo mismas, como tenía las que tener mismas unos requisitos características. también. Sí, señora, son las mismas características del redentor. Porque él es el sustituto. Él es el pariente que se pone en lugar, que viene y paga, que tiene con qué pagar. Entonces, por eso es que presentamos a Jesús como el sustituto. Cuando hablamos de Jesús, el sustituto, presentamos el redentor también, ¿sí? Entonces, podríamos definir la sustitución como acto permitido por Dios para la salvación de los hombres, mediante el sacrificio de Jesús, que implica su nacimiento, vida, muerte, resurrección, tomando el lugar del hombre en el castigo, ocupando el lugar de la víctima, pero es necesario que nosotros aceptemos al sustituto y por ende la sustitución para que podamos ser librados de la condenación eterna. No obstante, con conocer que se necesita un sustituto, es indispensable recibir a ese sustituto. Perfecto, que Dios proveyó para nosotros. Entonces aquí pensar en el sustituto, nos acordamos de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac y que Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero. Entonces, el corderito que estaba allí sustituyó al hijo de Abraham,
sustituyó a Isaac. ¿Sí ven? Entonces, por eso quiero que estudien, que lo lean con calma, pues el material quedó para todos los temas están aquí. Pero digo que si lo quieren imprimir, pues si nos sacan la hojita 100 pesos o 50 pesos, que es en blanco y negro, nos sale por ahí por 10.000 si es a 50 y 20.000 si es a 100, algo así. Pero nos queda toda una cartilla con todo este material, ¿sí? Pero pues si usted lo puede hacer en diapositivas, más resumido, con las imágenes que hablen toda la letra que está aquí, y cuando usted lo exponga, pues usted es el que va a enriquecer ese material. ¿Listo? Pues pensar en hacer una galería del Evangelio, pues son 17 expositores aquí. Sería espectacular hacer un buen material, ¿no? Que cuando salgamos de campaña colocamos al 1, al 2, al 3 y todos exponiendo, wow. Sería espectacular para hacer una galería del Evangelio como una campaña evangelística. Estoy imaginando grande. Súper, sí, pastora. Muy bueno. Ay, sería lindo. De verdad que hay que soñar. Amén. Yo un día, bueno, yo ya he predicado varias veces en la Plaza de Bolívar, pero antes de haberlo hecho, un día viendo a una persona cantar allá en una tarima, yo le dije, ay, Señor, a mí me gustaría un día predicar aquí. Y se me dio la oportunidad un día en una campaña con la iglesia Bethesda, y nos hicimos un ayuno, sí, como un ayuno allá en la Plaza Bolívar. Y qué maravilla, me di el gusto de predicar allá. Wow, súper Otra chévere. vez lo hice con ICOA, salimos algunas personas de Bogotá a entregar unos folletos, y allá habían muchas iglesias haciendo también una campaña, y entregamos folletos, cantidad de folletos. Y entonces una persona dijo, ay, me gustaría que nos hables de ese folleto. ¡Ah! Mire a quién le dijo. yo prediqué el folleto. Sí, pastora, ahorita el sábado que salimos también yo aproveché y llevé folletos, y para la gloria de Dios ahí le estuve incluso hablando a la policía. La policía me preguntaba, ¿y quiénes están y por qué están haciendo eso ahí? ¿A qué se debe? Le dije yo, a lo mismo que mucha gente ha salido, pero nosotros lo hacemos de una manera diferente. Estamos dirigiendo nuestra voz a Dios, porque Dios es el que todo lo puede, no contra ningún hombre, ni estamos protestando contra las personas. Estamos pidiéndole al Señor y por nuestra Colombia, claro, por el bienestar de nuestra Colombia, por todo lo que estamos viviendo, por el pueblo colombiano, porque hay mucho dolor, mucho sufrimiento, hay mucho pecado. Y bueno, y entonces empecé, yo les llevé un folleto que tenía de varios, saqué copia y les compartí un rato allá a la policía, alabado sea Dios. Muy dispuestos, policías que cuando yo los saludé y les dije que Dios los bendiga, ellas inmediatamente se echaron fue la bendición. Entonces yo vi que recibieron esas palabras, ¿sí? Y empecé entonces a compartirles, y para la gloria de Dios había muchas preguntas, que si entonces el infierno, que el purgatorio no existía, el limbo. Me hicieron varias preguntas de cosas como católicos, ¿sí? Y siempre, pues la gloria sea para Dios, que a mí me encanta también llegar y aprovechar esos momentos para la pesca. Pues estaba de espaldas hablándole a otros, y cuando me di cuenta la plaza estaba vacía, todos se fueron y yo no me di cuenta. Cuando ya se acabó todo. Oiga, pero qué hermoso que Dios la usó, ¿sí ve? Es que tenemos que estar dispuestos. Yo sueño con predicar en el estadio Nemesio El Campín. Yo creo que vamos a trabajar en el nombre de Jesús y con la ayuda de Dios en grandes estadios, en grandes púlpitos, a cantidad de miles de personas. Y pues lo hemos hecho a través de las redes sociales y está llegando de manera masiva a muchos. Pero pues que el Señor nos otorgue esos púlpitos y nos
ponga esos micrófonos y nosotros solo abrimos nuestra boca y explicamos todo este material. Amén, ¿Sí me hago amén. entender? Porque de pronto usted no carga la agenda, la diapositiva y usted tiene que memorizarse y como retener un poco más el evangelio en su vida, ¿sí ve? Entonces es importante, creámosle a Dios en ese proyecto de salvación que tiene con nosotros. Entonces aquí cuando estuvimos pensando en el sustituto, pues era porque había una enemistad y a causa de que haya una enemistad cuando hay un sustituto, tiene que haber una reconciliación y hay un tratado de paz. Entonces ese tratado de paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Y ahí es donde ese sustituto, ¿sí? Igual aquí dice alguien que tenga naturaleza divina, pero que también sea hombre, alguien que sea santo, pero que también conviva con los pecadores, alguien que sea justo, pero que también tenga el amor de Dios, alguien que reciba el castigo, pero que también sea inocente. Entonces, ¿quién cumplía todos esos requisitos? El hombre Jesús. ¿Sí? Y Dios se proveyó de ese sustituto porque fue Dios, fue el plan de Dios, fue el pensamiento de Dios. Y este plan de salvación viene desde el reino de los cielos, desde el amor de Dios, desde la voluntad de Dios, desde la decisión de Dios, que Él fue el que se proveyó de este sustituto. Para que hubiese reconciliación. Dime. Ese es otro tema fascinante. Las cualidades de Jesús como Salvador. Ese es otro tema también fascinantísimo, ¿no es cierto? Sí, claro. Es que se emociona uno de conocer que Él cumplió sus requisitos y que este hermoso plan de salvación fue diseñado perfecto, completo y suficiente. O sea, fue diseñado con todos los detalles muy minuciosos, pero que se pudieron llevar a cabo por medio de Jesús. ¿Sí? Entonces es importante reconocer a Jesús, nuestro sustituto, quien fue puesto por Dios, quien Dios usó para reconciliarnos con Él mismo, porque es que dice que fue para reconciliarnos consigo, con Él. Entonces es importante evaluar un poquito esto, ¿sí? Por eso, expiación, sustitución, redención, reconciliación van unidos. ¿Listo? Estos temas van unidos. Entonces aquí ya empezamos a hablar de que hizo posible la reconciliación por medio de este sustituto con el sacrificio del sustitutivo de Jesús. ¿Sí? Hubo reconciliación. Aquí dice en conclusión, el hombre está alejado de la comunión con Dios por causa del pecado. Es imposible que por sus méritos pueda volver a alcanzar una relación con Dios. Por esto es que Dios mismo es el que provee la reconciliación del hombre con Él por medio del sacrificio de Jesús, cuando el justo por los injustos, el santo por los pecadores, la víctima por los culpables. Aquí es donde nos va contando un poquito, porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sí? Entonces, por esto, cuando yo veo este tema, sacando la letra y lo paso a imágenes, yo me armo una galería. Inmediatamente empiezo a pensar en unas imágenes que me lleva la una a la otra y me va contando en escenas o en secuencia esta obra de salvación. ¿Sí? Hay que hacer un material tan bonito que después lo podamos exponer en la feria del libro. Hay que soñar con, por lo menos esa cartilla que tiene el pastor Israel sobre descanso en paz. Yo he querido presentar esa cartilla en la feria del libro,
Sí, sacar un estante allí y pues bueno, después me reuniré con varios y llevar unas obras de teatro y como llega tanta gente culta a enseñar, a visitar esa feria por los libros, a mí no sé, he orado y le he pedido a Dios que nos provea y que nos apareje un estante en la próxima feria del libro cuando acabe la pandemia que podamos asistir y exponer estos materiales, exponer obras de teatro. ¿Sí? Así como hacen con los cuentos de Rafael Muy Pombo. bueno, muy bueno. Sí, yo en el nombre de Jesús eso quiero hacer y pues creo que el Señor y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Pero hay que soñar y hay que hacer materiales bonitos, ¿sí? Y ustedes que son los tutores, los expositores del Evangelio, pues son los que deben de estar ahí. ¿Ustedes conocen esa cartillita de Descansó en la paz del Señor? Sí. De pronto Francisco no, se la voy a hacer llegar. No, yo la tengo, pastora. ¿Sí? Ay, qué bendición. A mí me la mandaron cuando me mandaron el documento, venía también una allí. Gracias a la señora Emily Hernández, me mandaron una ahí también, gracias. Ay, gloria a Dios. No la tengo. Eso. ¿Quién no la tiene? Yo, Angélica. Angélica, te voy a conseguir una. Es importante porque es un material que es mucha imágenes, más imágenes, aunque tiene bastantes versículos bíblicos, pero las imágenes lo van enrolando a uno, le van contando el plan de salvación, ¿sí? A eso me refiero cuando nosotros hagamos diapositivas, las hagamos así, de tal manera que vamos contando esta salvación con las imágenes. Sí podemos anexar de a 2 versículos, porque más o menos deben haber 2 testigos, pero el ideal es que vayamos contando con mapas, con cuadros, sí, con, no sé, unas flechitas. Ustedes van guiando como haciendo un mapa de la salvación. ¿Me hago entender? Amén. Entonces aquí al que le tocó el tema de la reconciliación, pues ya vamos hablando un poquito de reconciliar a judíos y a gentiles, es decir, reconciliar a todo el mundo porque pues el pecado entró al mundo, ¿sí? Pues va contando un poquito los beneficios de la reconciliación, cómo fue la reconciliación. Para los que les toca el tema de la reconciliación, no me acuerdo quién fue que le tocó. Página 191. Aquí entramos al otro tema después de reconciliación, que es hacer tratados de paz, que es esos diálogos y pues que hablan tanto hoy de la reconciliación, el perdón, ¿sí? Entonces hoy nosotros tenemos que entender que para que haya esa reconciliación con Dios, el único tratado de paz que nosotros tenemos es Jesús. Somos reconciliados por medio del sustituto, de la víctima inocente. ¿Sí? Ay, lástima que se me acabó el tiempo. Bueno, aquí está el tema de la expiación y el tema de la remisión. Entonces, quiero que por favor lo sigan estudiando, leyendo, memorizando. ¿Listo? Mío, propiciación, ese es el mío, propiciación. Sí, señora. Ah, qué Paz, bueno. pero un favor. Yo doy mis favores, Paz. Antes de que nos despidamos, es que hay algo que me está como dando vueltas y no he podido aclarar esa parte. Y esta mañana pregúntele al pastor, pero es que no sé si es que la Sarita no sabe, no, o sea, no sé, no lee bien y él no entiende. Entonces me dejó con la misma duda. En Job 36,
Te voy a leer. Desde el 7 dice, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Ahí está hablando de la salvación, ¿cierto? Dice, Sí. y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, o sea, está hablando de la condenación. Dice que Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. O sea, les va a mostrar todo su camino de pecado que tuvieron y que por eso están ahí. ¿Cierto? Eso es lo que yo entiendo, ¿cierto? Sí. Y dice, el 10 dice, despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. O sea, cuando yo sé que después de que el alma se pierda, ya no puede hacer nada y ya no hay nada que, o sea, ya no hay nada que hacer. Pero en esta parte está diciéndole que le da a conocer, le dice, despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. O sea, como que dejen de pecar, pero es que ahí ya no hay oportunidad de salvación. Entonces, ¿por qué? No entiendo esa parte. ¿Por qué dice eso? Que se conviertan. Lo que pasa es que ese pasaje está hablando en tiempo presente de Job. Job le predicaba a esas personas. Job era un hombre justo que enseñó a muchos la salvación, o por lo menos les enseñaba a conocer a Dios y a tener una vida recta. Entonces, cuando les está hablando ahí, en cuanto al proyecto de Dios, uno es el tribunal de Cristo, las recompensas, otro sería el juicio final. Y ahí estamos notando algo. Cuando dice que se conviertan en la iniquidad, está hablando de los esclavos de pecado, pero no los que están condenados, sino no los que están en el infierno, sino los terrenales, los que aún viven. Ah, ok, porque es que como dice, y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Sí, pero todo no seguido, es... se despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se convierta. Esos grillos, esa presión no tiene que ver con el infierno, tiene que ver con la esclavitud del pecado. Ah, ok, sí, O señora. sea, los convencerá de pecado aquí en la tierra. Si estuvieran, Sí. así fueran los más perdidos, los más esclavos, los más pecadores, les llegará la salvación. Por eso es que les dice que se conviertan de la Y les iniquidad. habla de cautividad, que tiene que ver con esclavitud. Y sí, señor. también tiene que ver con pecados que tienen cautivas a las personas, los vicios, ¿sí? Bueno, sí, señor. determinadas cosas que cautivan a una persona. Bueno, sí, señora, ya. Ahora ya entendí. Muchas gracias, Paz. Listo, linda. Bueno, entonces vamos a orar. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de compartir, de repasar este material. Les pido, por favor, léanlo. Cada uno llegue a donde está su tema y repáselo. Y pues si puede leer atrás y adelante se va a dar cuenta que van unidos. Bueno, en el sector de los temas, los títulos de Jesús, pero estas doctrinas cristológicas van unidas porque me van explicando todo sobre el convencimiento de pecado, juicio y justicia. ¿Listo? Entonces vamos a orar para quedar despedidos y que el Señor los bendiga y que tengan un feliz fin de semana. Listo. Señor y Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor, por esta oportunidad, este privilegio que me da de preparar estos predicadores del Evangelio del Reino, estos reyes y sacerdotes suyos, Señor, estos ministros del Evangelio, Padre. Yo le doy gracias por estos obreros, Padre, que usted me haga el favor y los visite, les abra el corazón como cuando fue abierto el corazón de Lidia para oír y entender, Señor.
Venga, Señor, a la vida de cada uno de estos obreros y hágalos deleitarse en estos temas. Hágales deleitarse por medio de la revelación con tu Espíritu Santo. Revélales. Revélale, Señor, este hermoso sacrificio de Jesús. Es todo esto que sucedió desde la antigüedad, sombra de las cosas venideras, de todo lo que había de venir, de todo lo que estaba profetizado y estaba desde el Antiguo Testamento la salvación. Al ver esta expiación, al hablar de salvación, todo estaba desde el Antiguo Testamento. Pues te doy gracias a ti, Señor, por toda la obra que estás haciendo con cada uno y que tú te glorifiques, Señor, que nos mantengas preparados, Señor, para oír el llamado, para oír la trompeta, Señor. Manténganos preparados, por favor, arrepentidos, santos, justificados por medio de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, que Dios me los bendiga, que descansen. Amén, pastora. Muchas gracias, Paz. Muchas Gracias, gracias. Dios los bendiga a Muchas todos. gracias a todos. Amén. Dios les bendiga. Feliz noche. Luego. Feliz noche a todos. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Feliz noche. Gracias, pastora, Feliz hermanos, noche, bendiciones. pastor. Mil gracias, pastora. Muy interesante el tema, espectacular. Gloria a Dios. Ahí De verdad, el seguimos Señor nos trabajando. está enseñando mucho. Bueno, ahí seguimos trabajando y me van preguntando, por favor, algo que no comprendan, me lo preguntan, que yo estoy para enseñar. Yo les Se me guarde por el fin de Listo, semana. pastora. Llegué tarde porque no había, a lo último se me descargó el celular y yo fregando y hasta ahorita me pude conectar.